En los oscuros pasadizos de la antigua Roma, una sociedad arraigada en la jerarquía y la dominación aplastaba la rebeldía con despiadada precisión. Para las mujeres esclavizadas que se atrevían a huir, el castigo llegaba rápido, público y cargado de simbolismo. Desde marcas al rojo vivo hasta exhibiciones públicas de dolor, estos castigos no eran actos de crueldad excepcionales, sino demostraciones rutinarias de poder grabadas en los cuerpos de quienes se resistían al destino que les correspondía. Es por eso que hoy revelaremos las historias más estremecedoras de aquellas que desafiaron el orden romano número 4, el mundo de la esclavitud romana. Cuando se piensa en la esclavitud, la mente suele remontarse al oscuro pasado de Estados Unidos, las plantaciones, la trata transatlántica de esclavos y siglos de injusticia racial. Pero aquí está la cuestión. Estados Unidos no fue el comienzo de la esclavitud y, lamentablemente, tampoco su fin. Mucho antes de que esos barcos cruzaran el Atlántico, imperios enteros ya se habían construido sobre las espaldas de personas esclavizadas. Desde África hasta Asia, ningún rincón del mundo antiguo quedó intacto, y la antigua Roma tomó el concepto de esclavitud y lo convirtió en una máquina perfectamente afinada, tan profundamente arraigada en su sociedad que era imposible separarla. La esclavitud no era solo parte de Roma. Era Roma. Las bulliciosas calles de Roma estaban llenas de senadores con togas ondeantes, comerciantes regateando los mercados y soldados que regresaban a casa tras guerras lejanas. Tras esta ostentación de riqueza y poder se encontraban millones de personas esclavizadas, realizando el trabajo invisible que hizo posible la gloria de Roma. Había esclavos por todas partes, trabajando en los enormes latifundios que alimentaban al imperio, trabajando en peligrosas minas para extraer plata y hierro, moliendo grano en molinos y remando en los barcos de guerra que aseguraron el dominio de Roma. Estos eran trabajadores no cualificados con pocas posibilidades de escapar o de ser libres. Sus vidas eran brutales, cortas y en gran medida invisibles. Pero no todos los esclavos ocupaban los peldaños más bajos. Algunos eran hábiles o tenían un alto nivel educativo, y se desempeñaban como artesanos, cocineros, asistentes personales, escribas, médicos o incluso administradores de empresas para las élites romanas adineradas. Estos esclavos tenían un trato ligeramente mejor. A veces podían obtener su libertad mediante la manumisión, un proceso formal que permitía a una persona esclavizada convertirse en ciudadano romano libre. Esta característica única hizo que la esclavitud romana se distinguiera de muchos otros sistemas antiguos. Aún así, seamos claros, la libertad era algo poco común, y la amabilidad, opcional. La comida, el refugio e incluso la supervivencia de un esclavo dependían enteramente de los caprichos de su amo. El derecho romano era muy sencillo. Los esclavos eran propiedad, no personas. Carecían de derechos legales, lo que significaba que sus amos podían castigarlos a su antojo. Palizas, marcas, explotación física, incluso la ejecución, sin consecuencias legales. Las mujeres se enfrentaban a una realidad especialmente dura. Aunque trabajaban como empleadas domésticas, nodrizas o trabajadoras textiles, muchas eran obligadas a la esclavitud seyuael, tratadas como herramientas de reproducción o entretenimiento para los ricos. Sus cuerpos no solo eran poseídos, sino controlados, humillados y mercantilizados. Con ese tipo de vida, no es de extrañar que algunas mujeres lo arriesgaran todo para escapar. Imaginen sufrir palizas diarias, ser separadas de sus hijos o saber que mañana podrían ser vendidas a un nuevo amo a cientos de kilómetros de distancia. La desesperación por escapar no se trataba solo de libertad, sino de supervivencia. Algunas mujeres intentaron huir discretamente, colándose en mercados abarrotados para desaparecer entre desconocidos o escondiéndose en bosques y zonas rurales lejos de la ciudad. Otras planearon audaces escapes con compañeras esclavas o ciudadanos libres compasivos, y sí, algunas lo lograron. Sus historias se convirtieron en leyendas susurradas entre los esclavizados. Prueba de que escapar, aunque casi imposible, no era del todo imposible. Pero he aquí el problema. Cada escape exitoso era como una grieta en el sistema romano. Si un esclavo escapaba, ¿qué impedía que otros lo intentaran? Toda la economía de Roma dependía del miedo y el control, por lo que los fugitivos no eran solo un problema personal para un amo, sino una amenaza política. Por eso, los castigos para los fugitivos capturados eran inimaginablemente severos. Roma necesitaba enviar un mensaje claro: ningún esclavo debía siquiera pensar en escapar. En la sociedad romana, un fugitivo no era simplemente un criminal, sino un símbolo de rebelión, un insulto al orden mismo del imperio. Piénsenlo, Roma se basaba en la jerarquía.
En la cima se sentaban emperadores y senadores, luego ricos terratenientes, soldados, ciudadanos libres y, finalmente, en el nivel más bajo, los esclavos. Si los más desfavorecidos se atrevían a alzarse, o incluso a huir, amenazaban con desestabilizarlo todo. Así pues, Roma contraatacó con espectáculo y terror. Y para las mujeres atrapadas, el primer castigo era tan permanente como doloroso, uno que les grababa la rebeldía en la piel. Número 3. Marcada de por vida, la marca del fugitivo. Imagina que has pasado semanas, quizás meses, planeando cuidadosamente tu escape. Has escondido restos de comida, memorizado rutas de escape y rezado para que los guardias romanos no se den cuenta cuando te escabulles en la noche. Por un breve y glorioso instante, saboreas la libertad. Luego te atrapan. Así que, cuando una mujer esclavizada se atrevía a huir, su castigo no solo pretendía herirla. Quería enviar un mensaje a todos los que pudieran estar observando. Nadie escapa de Roma. Uno de los castigos más inquietantes para estas mujeres era el marcado, un recordatorio permanente y ardiente de su supuesto delito. Con un solo golpe de hierro candente, sus cuerpos quedaban marcados de por vida, etiquetados para siempre como fugitivos. El marcado no era un ritual simbólico de palabras suaves y gestos cuidadosos. Era crudo, feo y absolutamente inhumano. El proceso comenzaba con un hierro de marcar calentado hasta que brillaba al rojo vivo, el tipo de calor que podía convertir la piel en carne abrasadora en un instante. Los esclavos solían ser sujetados, con las manos atadas o sujetados por varias personas, para evitar que se revolvieran o se defendieran. El hierro llevaba letras como FVG, abreviatura de fugitivos. A veces, para mayor humillación, se grababa a fuego una inscripción completa que decía algo así como Teneote fugitivo. ¿Y dónde estaba la marca? Justo en la frente. No había forma de ocultarla, ni de cubrirla con pelo ni ropa. Fue la marca definitiva, permanente, pública y profundamente humillante. En el momento en que el hierro tocó la piel, el dolor fue insoportable. El olor a carne quemada llenó el aire, mezclándose con los gritos y las burlas de los espectadores. El marcado solía realizarse en público, convirtiendo el castigo en una actuación destinada a aterrorizar a quienes se atrevieran a soñar con la libertad. Para la mujer marcada, la agonía física era solo el principio. El hierro no solo le marcaba el cuerpo, sino toda su existencia. Los romanos eran maestros del espectáculo, y el marcado era tanto una guerra psicológica como un castigo. Esa marca no era solo una cicatriz, era una etiqueta, una forma de borrar a la persona que la ocultaba y reescribir su identidad. Ya no era simplemente una mujer esclavizada, sino una señal de advertencia andante, un símbolo de rebelión aplastada bajo el yugo de Roma. Para los ciudadanos romanos nacidos libres, estas marcas eran como letreros de neón que gritaban: esta persona desafía a su amo. No pertenece a nadie más que a Roma. Incluso si una fugitiva lograba escapar de nuevo, su frente marcada la delataba al instante. No había forma de esconderse entre la multitud. El hierro hablaba más fuerte que las palabras, aniquilando el derecho humano más fundamental, la identidad. Para las mujeres esclavizadas, la crueldad era aún más profunda. La sociedad romana vinculaba el rostro de la mujer a su honor y valor. Una cicatriz en la frente no era solo un castigo, sino un atentado contra la dignidad. Se convirtió en un símbolo viviente del poder de Roma, marcada como arruinada, rechazada y deshumanizada. No se trataba de disciplina, sino de guerra psicológica. Los textos legales romanos mencionan abiertamente el marcado como castigo para los esclavos fugitivos. Inscripciones de la época incluso mencionan a fugitivos marcados con las letras FVG, lo que confirma la frecuencia de la práctica. Los arqueólogos han desenterrado hierros de marcar en ruinas romanas, cuyas superficies aún conservan esas escalofriantes letras. No eran simples reliquias, sino herramientas de terror, utilizadas para mantener bajo control a toda una clase social. Los escritores antiguos también hacen referencia a esta práctica. Para algunas mujeres, el castigo era mucho más degradante. A algunas no solo las marcaban, sino que las convertían en muebles vivientes, obligadas a permanecer en la misma puerta de la casa de su amo. Un recordatorio constante y palpitante de lo que le sucedía a quienes se atrevían a huir. Número 2. Encadenado a la puerta. Humillación como advertencia. Imagina una calle romana abarrotada. Mercaderes gritando, niños zigzagueando entre carretas, el cálido aroma del pan mezclándose con el intenso mordisco de la forja. En medio de todo este ruido, algo llama la atención:
la entrada de una casa adinerada. Una mujer. No está ahí por elección propia. Unos grilletes de hierro le muerden las muñecas o los tobillos, atando la columna de una puerta. Lleva la cabeza gacha, la ropa rasgada o retirada deliberadamente para exponerla, y está completamente a merced de los elementos y de las miradas de los desconocidos que pasan. No se trata de una crueldad aleatoria, sino de un castigo intencional, uno de los métodos de control más calculados y humillantes de Roma. Encadenado a la puerta, o ad annum. En el mundo romano, el castigo no consistía solo en herir al individuo. Se trataba de enviar un mensaje. Los romanos no lo permitieron, así que convirtieron el castigo en un espectáculo, una representación silenciosa pero poderosa para que todos la presenciaran. La entrada principal de una domus romana, la gran residencia de los ricos, no era solo una puerta. Era un umbral de poder, un espacio donde se fusionaban lo privado y lo público. Invitados, clientes y vecinos lo transitaban a diario. Era donde una familia exhibía su riqueza, su estatus y su control. Al encadenar aquí a una mujer fugitiva, Roma no solo restringía su cuerpo, la convertía en parte de la arquitectura. Una señal de advertencia viviente que decía, esto es lo que pasa cuando nos desafías. Como un perro guardián sin voluntad propia, se convirtió tanto en un instrumento de disciplina como en un símbolo de terror. Para entender la importancia de este lugar, hay que pensar como un romano. Representaba el honor de la casa. Encadenar a alguien allí no era solo práctico, sino profundamente simbólico. Desdibujaba la línea entre propiedad y personalidad. La mujer esclavizada ya no era un simple ser humano. Quedó reducida a una simple advertencia, como un mueble grotesco. Su sufrimiento se absorbió en la esencia misma del hogar, anunciando a cada visitante que esta familia gobierna con absoluto control. En una cultura obsesionada con la jerarquía y las apariencias, esta declaración visual era increíblemente poderosa. La experiencia física de estar encadenada en la puerta era brutal. Las mujeres eran atadas a muros, columnas o argollas de hierro incrustadas en la piedra. Algunos permanecían de pie durante horas, o incluso días, mientras que otros se veían obligados a arrodillarse en posturas incómodas que les dejaban las articulaciones hinchadas y los músculos acalambrados. Estaban expuestos a condiciones climáticas extremas, sol abrasador, vientos gélidos y lluvia torrencial. La gente las insultaban o les escupían, y sus palabras eran casi tan hirientes como el hierro que se les clavaba en la piel. Para intensificar la humillación, a algunas mujeres las despojaban parcial o totalmente de su ropa. Para los romanos, esto no se trataba solo de vulnerabilidad física. Era un ataque calculado al pudor, sobre todo porque la dignidad de una mujer estaba estrechamente ligada a su presentación en público. Y si crees que esto no podía empeorar, algunos relatos sugieren que se les negaba deliberadamente comida y agua como parte del castigo. Imagina estar encadenada en una calle concurrida, hambrienta, sedienta y demasiado débil para siquiera gritar pidiendo ayuda, mientras desconocidos la observaban y reían. El dolor físico era espantoso, pero el tormento psicológico pudo haber sido peor. La cultura romana valoraba enormemente la modestia y la privacidad femeninas. Una mujer respetable debía mantenerse alejada de la vista pública, protegiendo su reputación con esmero. Al encadenar a una mujer a la entrada de una casa, el castigo trastocaba este ideal. No se trataba solo de restricción. Se trataba de vergüenza. Su cuerpo se convirtió en una exhibición pública, despojado de dignidad y autonomía. Ya no era solo una fugitiva. Era una advertencia viviente, una proclamación silenciosa de su propia derrota. Para otras personas esclavizadas, especialmente las mujeres, el mensaje era terriblemente claro. Si siquiera piensas en huir, serás tú. Era una guerra psicológica en su máxima expresión, diseñada para aplastar no solo el espíritu de la mujer castigada, sino también las esperanzas de cualquiera que la viera. Para algunas mujeres, el castigo no se limitó a la vergüenza pública. Se intensificó hasta la muerte pública. En las arenas ensangrentadas de la arena, estas mujeres no solo fueron castigadas. Número 1. Sangre en la arena, usada como entretenimiento. La multitud ruge. El sol brilla con fuerza, reflejándose en los cascos pulidos de los guardias romanos. En el centro de la arena se tiñe de un rojo intenso y oxidado. Y allí, sola, aterrorizada y desarmada, está una mujer. No es una gladiadora. No ha entrenado para el combate. No se ha ofrecido voluntariamente para alcanzar la gloria.
Está allí porque intentó huir. Este es el castigo máximo para una mujer esclavizada en la antigua Roma. No solo para fallecer, sino para entretenerse. La arena era más que un estadio. Era un escenario donde Roma transmitía su poder, utilizando el sufrimiento humano como principal atractivo. Cuando pensamos en los espectáculos romanos, solemos imaginarnos a gladiadores, hábiles luchadores entrechocando espadas, multitudes enardecidas vitoreando a su campeón favorito. Pero tras esa imagen glamurosa, se esconde algo mucho más oscuro. Ejecuciones públicas, meticulosamente diseñadas para horrorizar, entretener y transmitir un mensaje muy claro: desafía a Roma, y este será tu destino. El castigo tenía un nombre escalofriantemente formal. Ante la ley, eran propiedad, y su huida no era solo desobediencia. Era traición al orden romano. Una vez sentenciados, no había vuelta atrás. A estas mujeres se les arrebató hasta la más mínima dignidad. Sus nombres desaparecieron de los registros. Sus identidades se disolvieron. Se convirtieron en ofrendas anónimas para la multitud, y sus fallecimientos fueron parte del entretenimiento del día. Si crees que fue una ejecución rápida, piénsalo de nuevo. Roma no solo dejaba en vida a personas, también actuaba. Estos eventos fueron cuidadosamente coreografiados para maximizar el horror y la emoción. Algunas mujeres fueron arrojadas desarmadas a la arena con animales salvajes: leones, leopardos, osos. Una fugitiva podría ser elegida como la doncella sacrificatoria Andrómeda, atada y abandonada a un monstruo marino interpretado, por supuesto, por un león o un oso de verdad. Otra podría verse obligada a actuar en la historia de Ifigenia, solo que no hubo un rescate de última hora. El objetivo no era solo ejecutar, sino humillar, convertir el castigo en teatro. Y aquí está lo más oscuro: estas mujeres ni siquiera estaban destinadas a contraatacar. A diferencia de los gladiadores, entrenados para ofrecer a la multitud un espectáculo dramático, se esperaba que los fugitivos condenados murieran sin remedio. Sus muertes no fueron heroicas. Eran espectáculos de total impotencia, cuidadosamente escenificados para recordar a todos en las gradas quién gobernaba realmente Roma. Para la mente moderna, es difícil imaginar a la gente animando a algo tan grotesco. Pero para los romanos, las ejecuciones eran un entretenimiento, como ir al cine o a un partido deportivo. Si una víctima gritaba demasiado, el público podía burlarse de ella. Si un león tardaba demasiado en terminar su trabajo, los espectadores gritaban para provocar más emoción, a veces exigiendo que los verdugos intervinieran para acelerar el proceso o hacerlo más sangriento. Para los romanos, esto no era crueldad, sino orden, visible a través de la violencia.